Mi idea dice, pero se ve chido, dice Feli. Ok, hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña clase de 40 minutos del tema que quedó pendiente del primer parcial, que es la inmunidad adaptativa. Me parece que, bueno, de lo más importante que tenemos que saber del primer parcial era llegar a esta parte de la inmunidad adaptativa para entender parte de de las grandes patologías en el área de la inmunología clínica. El segundo parcial vamos a ver qué son las hipersensibilidades, cuáles son algunas de las fases en la pérdida de tolerancia que el sistema puede llegar a tener para empezar a hablar de patología, principalmente de patología autoinmune. Entonces, pues obviamente no podemos llegar a hablar de eso si no entendemos el concepto de inmunidad adaptativa. Quiero ver nada más quién me falta para ver la clase. ¿Y si me escuchan bien todos? Sí, se escucha bien. Vale. Ay, se me antoja un chicharrón. Me falta gente, ¿verdad? Uno. Bueno. La clase la voy a dar yo, nada más para intentar que sea lo más ágil posible para que quede en menos de 40 minutos. Esperemos que quede todo claro. Obviamente me pueden interrumpir en cualquier momento de la clase como si estuviéramos presencial, ¿vale? Entonces solo quiero saber que me escuchan bien, me ven bien y voy a proyectar mi pantalla. ¿Vale? ¿Logran ver mi pantalla bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Va. ¿Tienen algún problema con que grabe esta clase? No. No, ninguno. Ok. Entonces, muy bien. Me escuchan y me veo bien, ¿verdad? Entonces. Recording in progress. Muy bien. Pues como les dije, esta clase va a ser sobre respuesta adaptativa. La parte de la inmunidad adaptativa se tiene que conocer en dos formas. La respuesta inmune adaptativa celular y la respuesta inmune humoral. Entonces, aquí vamos a empezar a ver este esquema. Con respecto a la respuesta inmune, ya hemos quedado en concreto que es la respuesta inmune, al menos la innata, la que se desencadena tras la entrada de algún patógeno que mediante sus patrones moleculares asociados al mismo van a ser reconocidos por unos receptores y establecer unos primeros mecanismos de respuesta de la inmunidad innata. Pero esto conlleva tanto una fase celular, donde hay células inflamatorias agudas que se están evocando en ese mismo momento, respondiendo contra aquel patógeno, y en el mismo momento también hay moléculas flotando, moléculas solubles flotando en el plasma que permiten la interacción con algunas otras células. Y muchas de estas células se empiezan a inducir o a atraer hacia ese sitio de inflamación. Muchas de ellas son parte de la respuesta inmune adaptativa. Esto se le conoce como una fase inductiva, una fase de inducción a la respuesta efectora.
Posteriormente, cuando hablamos de respuesta efectora, es ya la aparición de mecanismos de la respuesta inmune adaptativa, que como dijimos, tiene dos sabores. Un sabor celular, en donde toda esta respuesta inmune adaptativa la va a llevar a cabo los linfocitos T, tanto los citotóxicos como los cooperadores, y en parte los linfocitos B. Pero cuando ya entran a su fase efectora los linfocitos B, el sabor de la inmunidad que vamos a estar encontrando va a ser el sabor humoral, puesto que entonces los linfocitos B en su fase efectora tienen la capacidad de secretar al suero moléculas de respuesta inmune adaptativa que llamaremos anticuerpos. ¿Ok? En esta parte debe de haber una contracción inmunológica cuando ya llega a desarrollarse una respuesta completa contra el patógeno o aquello que desembocó la respuesta, y una vez erradicada este estímulo, este estimulante, este patógeno, esta contracción sucede que la respuesta adaptativa se lleva a una fase de memoria, y esta memoria en muchos de los casos permanece con nosotros durante toda la vida. Aquí vemos entonces un esquema clásico de cómo ingresan los patógenos a través de diversas barreras epiteliales, y existen varias células de respuesta oportuna, como son las células residentes de tejido, macrófagos o células dendríticas tisulares, que son aquellas que llevan el chisme del antígeno o del patógeno hacia órganos linfoides secundarios. Lo que vemos en el esquema es un órgano linfoide secundario que todos conocemos como el ganglio linfático. Ingresan a través de sus vasos linfáticos aferentes, y en este sitio de bastante pequeño pero de bastante interacción celular sucede este momento de inducción y de incremento de la fase efectora. Aquí hago un pequeño esquema donde entra el antígeno al órgano linfoide secundario y se evoca una respuesta celular. La respuesta celular que damos, que es dependiente de linfocitos T, pueden ser cooperadores, los llamados CD4, o los linfocitos T citotóxicos, como son los CD8. Y por otra parte, los linfocitos B van a evocar la respuesta humoral. Esta respuesta humoral, que depende de linfocitos B, va a ser óptima para llevar a cabo la secreción de inmunoglobulinas, como anticuerpos de tipo IgM, IgG, IgA, IgE, todo lo que conocen. Pero antes de todo esto, quedamos que una célula clave es la célula presentadora del antígeno. La célula presentadora del antígeno no es más que una célula capaz de manifestar estas moléculas en su membrana. Estas moléculas son las moléculas del complejo de histocompatibilidad, o moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2, que se encuentran codificadas en el brazo largo. Déjenme, hago unas pequeñas anotaciones. Muy bien. No me dijo. Ups. Bueno, a ver. Ahí está. Ay, qué fea esa anotación. Entonces, el cromosoma 6 es el cromosoma que codifica en su brazo corto, en la región 21, una serie de moléculas que se tienen que expresar, que llamamos complejo de histocompatibilidad. Son de clase 1, clase 2 y clase 3, como lo vemos aquí. Las de clase 1 y las de clase 2 van a ser estas moléculas que permitan el... Van a ser las que permitan la interacción con el sistema inmune por parte de las células presentadoras de antígeno, tanto las de clase 1 como las de clase 2. La gran diferencia o de gran importancia es que las moléculas de clase 1 se encuentran en todas las células nucleadas. Virtualmente todas las células que contienen esta clase de moléculas de histocompatibilidad. Las de clase 1, que le vamos a llamar HLA, a los productos de la expresión del MHC o del complejo principal de histocompatibilidad, lo vamos a llamar antígenos leucocitarios humanos, o el HLA. Y del clase 1 va a haber de tres tipos: HLA A, B y C. Mientras que del clase 2 únicamente va a ser expresado por las células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas e incluso los linfocitos B. Y de estas van a ser de tres tipos también. Los de clase 2 va a ser HLA de P, de Q y de R. Y estas únicamente van a ser expresadas por células presentadoras de antígeno. La gran diferencia también es qué
que puede presentar en este sitio que vemos en el esquema de abajo, contienen dos cadenas, o más bien una cadena de péptidos que generan un sitio de unión a la molécula a presentar. Ese sitio de unión es como un pocket, una pequeña canastilla que va a permitir ensamblar ciertos péptidos para permitir presentarlos a otra célula. La diferencia es que la molécula de clase 1 va a poder presentar péptidos o cadenas de péptidos más pequeñas, como son péptidos de hasta 10 aminoácidos, de 8 a 10 aminoácidos, mientras que la molécula de clase 2, el HLA, DP, DQ y DR, van a poder presentar cadenas más largas, como de 15 a 18 aminoácidos. Estas cadenas van a ser presentadas por estas células presentadoras de antígeno y entonces van a permitir el reconocimiento por el linfocito T para evocar una respuesta, ¿vale? Necesito salirme de la sesión, no sé por qué ya se trabó el Zoom, pero ahorita vuelvo a mandar el enlace para que nos volvamos a conectar, ¿sí? Una disculpa. Recording stop. Niño, ay, qué bien. Ya se me trabó también. Pero, despausiendo. No sé qué pasó, lo lamento. No me dejaba avanzar en las diapositivas y solo me dejaba cerrar el Zoom completamente. Pero ya, a ver. Déjenme ver. Listo, ahí están todos nuevamente. Ya no apunta. Ah, ¿Vuelven a ver mi pantalla bien? Sí. Ok. pero se ve raro, ¿no? Mm, O sea, se ve como si estuviera compartiendo su pantalla. Pero raro. Recording in progress. Bueno, ya, una disculpa. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva. Quedamos que las células presentadoras de antígeno van a presentar una molécula de histocompatibilidad, MHC de clase 1 y MHC de clase 2. Es importante que entendamos esto porque va a ser el primer momento de contacto. Aquí en esta diapositiva vemos los dos motivos por el cual existen dos clases de moléculas de histocompatibilidad. La clase 1, del lado izquierdo del esquema, es una molécula de clase 1 que tiene una cadena alfa, como lo vimos en la diapositiva anterior, de 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. La parte más externa de esta molécula van a ser las dos cadenas alfa 1, otra vez, perdón. Ok, pues. Por Ya, una disculpa. Perrito. El hecho de que existan dos moléculas de histocompatibilidad es
para presentar a una u otra célula o linfocito T. El linfocito T citotóxico va a reconocer a la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y esta molécula de histocompatibilidad de clase 1 usualmente ensambla la... Cora. Todo mal con esta clase. Ya. Listo. Ahora sí, ¿ya lo ven bien? Sí, Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Y disculpen. Entonces, usualmente ensambla antígenos citosólicos o antígenos que son exclusivamente intracelulares. Este antígeno citosólico puede ser una molécula propia de la célula o puede ser una molécula como un virión que ingresó a la célula de manera oportunista, como son los virus. Una vez dentro del citoplasma se encuentra con el proteasoma y el proteasoma va a hacer una degradación de todos estos péptidos virales o péptidos citosólicos y los va a ensamblar hacia el MHC de clase 1, como lo ven en el esquema de la izquierda, a través del aparato de Golgi y del retículo endoplásmico, se ensambla y esto se transporta hacia la membrana para que una vez en la membrana sea reconocido por el linfocito T citotóxico. Del lado derecho del esquema vemos qué pasa con las moléculas de clase 2. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 usualmente lo que se ensambla a ellas son antígenos exógenos, antígenos extracelulares. Entonces es necesario que la célula tenga la capacidad endocítica o fagocítica para acumular todos estos antígenos exógenos y una vez dentro mediante... lo hablábamos con algunos fagocitos que tienen la capacidad de hacer un estallido respiratorio por medio de ciertas enzimas líticas que provienen de los lisosomas o del mismo fagosoma, rompe la conformación de péptidos de este antígeno exógeno y una vez roto todos estos antígenos mediante esta pulverización de enzimas líticas, el MHC de clase 2 se ensambla en una vesícula hacia estas fagosomas que ya existen con todos estos péptidos y solitos van encontrando un sitio de unión hacia este MHC de clase 2. Una vez ensamblados por diversas moléculas que le llamamos clips, estos clips estabilizan la posibilidad de tener ese péptido exógeno dentro del pocket del MHC de clase 2. Una vez permitido esto, ya ensamblados se expresan estas moléculas hacia la membrana, se transportan a la membrana celular y lo expresan hacia el medio en donde llega un linfocito T de CD4, un linfocito T cooperador, y puede reconocer mediante su receptor de célula T, el TCR, reconocer este MHC de clase 2 y así evocar una respuesta. Entonces, ¿se acuerdan que este era el punto el puente entre la respuesta presentadora de antígenos y la respuesta adaptativa? Pues fíjense bien, este punto de convergencia entre el linfocito T con esta célula presentadora de antígeno es clave para definir el inicio de la respuesta adaptativa. Este contacto que tiene la célula presentadora de antígeno con el linfocito T estimula tres tipos de señales. La primera señal es la señal de activación. ¿Qué implica la señal de activación? El reconocimiento de ese péptido mediante el MHC, ese péptido expresado en el MHC de clase 2 o de clase 1 hacia el TCR del linfocito T. Esa es la primera señal y es la señal de activación. La señal de activación lo que pretende hacer es incrementar los niveles de interleucina 2. Si ustedes reconocen el nombre de interleucina 2, en todos los lugares a donde ustedes lo lean o lo escuchen, esta citocina va a ser una citocina que parece la gasolina del linfocito T o la gasolina de los linfocitos. Siempre que haya interleucina 2 en el medio, va a haber un receptor que capta esa citocina, esa interleucina 2, y va a estimular la activación. Esta activación va a llevar a un punto de proliferación y entonces el hecho de que exista interleucina 2 significa aumento de la proliferación del linfocito T.
La segunda señal que vamos a encontrar en este punto de contacto es la señal de sobrevivencia. Una vez que pasó la primera señal de activación y la secreción de interleucina 2, hay una señal de sobrevivencia que tiene que ver con estas moléculas coestimuladoras. Las moléculas coestimuladoras se ven en esta zona del lado derecho, donde podemos establecer dos sitios de contacto principales, que es el sitio central, el central sinapsis inmunológico, el punto de contacto central de la sinapsis inmunológica y el punto de contacto periférico de la sinapsis inmunológica. Este punto de contacto periférico va a estar lleno de estas moléculas coestimuladoras. CD28 se va a unir a CD80, CD86 o también llamados B7.1 y B7.2. Estas dos señales coestimuladoras le van a decir a la célula: no te mueras. Va a ser una señal de sobrevivencia. Y esa señal de sobrevivencia va a permitir posteriormente, y es lo que vamos a ver con las siguientes diapositivas, va a permitir la capacidad de tener memoria, ¿vale? Y finalmente, la tercera señal que promueve este contacto entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T es una señal de diferenciación. ¿Quién va a dar la señal de diferenciación? Todas las citocinas y el cóctel de citocinas que le van a decir al linfocito T hacia qué fenotipo se va a expresar. El primer ejemplo que tenemos es con el linfocito T citotóxico. Si viene una célula CD8 con su TCR y encontró un MHC de clase 1, tuvo las tres señales de activación, sobrevivencia y diferenciación, en donde esta célula T citotóxica efectora se va a volver un linfocito T citotóxico con capacidad de generar perforinas y granzimas o con la capacidad de secretar interferón gamma al medio. Si tenemos estas señales en el medio, que son las de activación, sobrevivencia y diferenciación, el linfocito T citotóxico va a saber qué hacer con su célula blanco. La célula blanco en este sentido va a ser la célula que le presentó el MHC de clase 1. Y esto le vamos a llamar célula blanco o target cell. En este esquema, que es una microfotografía electrónica, podemos ver lo que siempre se ha descrito con las células T citotóxicas. Esto es el beso de la muerte o el beso que libera las perforinas y granzimas, que es el sitio de contacto entre estas dos membranas y que va a llevar a cabo la muerte celular de la célula blanco o de la célula target. Ese es el primer ejemplo. Pero en el segundo ejemplo, que es un poco más complejo, es con los linfocitos T cooperadores. Sabemos que una vez que llega una citocina, en este caso, una citocina de diferenciación, que se le expresó la célula presentadora de antígeno, va a encontrar su receptor en la célula T cooperadora, y este receptor, mediante una respuesta cascada abajo, va a activar factores nucleares que se fosforilan y que tienen la capacidad de ingresar al núcleo. Una vez dentro del núcleo encuentran un gen promotor, y ese gen promotor al cual se le une este factor nuclear va a expresar un gen efector. Y esa expresión se traduce en la formación de un RNA mensajero que al momento de traducirse dentro del ribosoma va a producir una respuesta de una nueva molécula, y esta nueva molécula va a ser una nueva citocina. De tal manera que entonces, mediante todo este proceso, el linfocito T cooperador va a liberar citocinas dependiendo del fenotipo o del patrón de citocinas que él mismo necesite expresar para combatir o responder efectivamente al medio. Por eso es que existen T cooperadores de tipo TH1, TH2 y TH17, que son los tres principales. Y luego hay combinaciones de varias citocinas que existen en el fenotipo de TH3, TH9, TH22 o el llamado T regulador. Todo dependiendo de qué citocinas en un inicio fueron las que le sirvieron para hacer esta diferenciación, que dijimos que es la señal número 3. En este esquema está mucho más bonito porque tenemos las tres principales células efectoras adaptativas. En color rosita es la célula virgen, la célula naïve, que una vez recibidas estas señales de diferenciación, se va a convertir en esta célula azul, que sería el linfocito TH1,
que necesita de la acción del interferón gamma para diferenciarse. El factor nuclear es el TBET, y una vez que expresa este factor nuclear, expresa las citocinas interleucina 12 e interleucina 18. Esas dos citocinas van a permitir la acción de todo el fenómeno TH1 para responder contra ciertos patógenos que requieren de esta respuesta. En el siguiente color es el color amarillo, donde el linfocito T naive recibió señales del TGF-beta y de la interleucina 6 para producir un factor nuclear que se llama ROR gamma T, y este factor nuclear permite la diferenciación hacia el fenotipo TH17, el que va a expresar citocinas como interleucina 17, obviamente, y esto va a permitir combatir ciertos patógenos extracelulares. Y finalmente, en color verde está la diferenciación de esta célula T naive por medio de la interleucina 4, que expresó el factor nuclear GATA3, y este perfil que expresa ese factor nuclear va a ser productor de interleucina 4, que se va a llamar perfil TH2. Finalmente, la interleucina 4 va a ser importante, o el fenotipo TH2 importante para combatir patógenos como el mintos y parásitos. ¿Está bien? Hasta aquí todo bien. Vemos este esquema que hace un conjunto global de lo que acabamos de decir. Enfóquense en las tres células del lado izquierdo, en la célula roja, en la célula verdecita y en la célula amarilla, que dependiendo del patógeno que esté estimulando la secreción de estas citocinas, va a ser el fenotipo el cual adopten y se diferencien estas células T cooperadoras. Si es un patógeno intracelular, el fenotipo a expresarse va a ser el TH1, mediante el factor nuclear TBET. Si son parásitos extracelulares, mediante la expresión de interleucina 4, el factor nuclear a expresarse va a ser GATA3, y quedamos que ese es un fenotipo TH2. Y si los patógenos que están atacando el sistema son extracelulares o fúngicos o parte del sistema de respuesta fúngica, el fenotipo preferido para la diferenciación va a ser el TH17, ¿vale? Y vemos abajo la respuesta que tienen las células ante estos nuevos fenotipos. Si es TH17, secreta interleucina 17, y la principal célula respondedora a esa citocina es el neutrófilo. Si es TH2, la citocina que se expresa es interleucina 4, y las principales células respondedoras a la interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13 van a ser los basófilos, eosinófilos y mastocitos. En esto hablando también en la parte de hipersensibilidad con respuestas de tipo alérgicas. Vamos a verlo más adelante. Y finalmente, si el patógeno es un patógeno intracelular o viral, la respuesta que nos va a ayudar a combatir este patógeno es TH1, con la expresión de interferón gamma y la activación de macrófagos que van a incrementar su capacidad fagocítica y de destrucción de patógenos intracelulares. Del lado derecho, vamos a ver que todo este sistema se comparte, pero ahora con la actividad humoral. Nuestra célula clave para conectar la inmunidad celular con la inmunidad humoral va a ser el linfocito T folicular. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque el linfocito T folicular es esta célula que se encuentra en los folículos de los ganglios linfáticos llenos de linfocitos B. Y entonces vemos en ese esquema como un antígeno que fue procesado por alguna célula, ya sea una célula fagocítica o una célula que fue infectada de manera intracelular, es reconocida mediante el MHC por el linfocito T, y esto únicamente el linfocito T va a reconocer antígenos procesados de esta manera. ¿Qué pasa con el linfocito B? El linfocito B no requiere del antígeno procesado para reconocer a ese antígeno. Entonces se dice que reconoce antígenos nativos, ¿vale? Esos antígenos nativos pueden estar en una secuencia tridimensional, y aún así el linfocito B va a tener la capacidad de reconocerlo. Existe algo que se llama interacción linfocito B con T, y es una interacción que tanto al linfocito T, como hablábamos previamente, le va a permitir mayor calidad de supervivencia, como al linfocito B la capacidad de generar memoria y de hacer cambios de isotipo hacia el anticuerpo deseado. La idea es entonces que el linfocito B está consecuentemente lleno de
estímulos que promueven su sobrevivencia y diferenciación. Muchos de esos estímulos son, por ejemplo, el sistema BAF, de B-Cell Activating Factors, y el sistema APRIL, que son las dos moléculas que vemos del lado izquierdo, la naranja y la amarillita. El sistema BAF y el sistema APRIL van a generar una sobrevivencia del linfocito B independiente del linfocito T. Esto se le conoce entonces con un fenómeno de antígeno T independiente. Si este linfocito B reconoce a un antígeno y mediante el estímulo de BAF y APRIL es capaz de secretar anticuerpos, es una respuesta antígeno T independiente. Y el único problema con eso es que el único anticuerpo que va a ser posible secretar en esta situación va a ser la IgM. ¿Qué pasa cuando tenemos una interacción T dependiente? O sea que el linfocito B, al reconocer un antígeno, requiere de la coestimulación de un linfocito T cooperador, en este caso quedamos que era en T folicular. Esta interacción que lleva a cabo la T folicular con el linfocito B va a permitirle el cambio de isotipo de IgM hacia otros tipos de anticuerpos como IgG, IgA o IgE, ¿vale? Esto es más o menos lo que pasa. Llega el antígeno, el linfocito B lo reconoce, tiene una interacción con el linfocito B. Esta interacción le permite al linfocito B activar señales de sobrevivencia y de proliferación. El linfocito B, mediante una expansión clonal, incrementa su número y su diferenciación va a ser principalmente hacia una célula plasmacitoide o un plasmocito. Y esta célula plasmática o plasmacitoide va a ser la que tenga la capacidad de secretar inmunoglobulina M, inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, dependiendo del estímulo, y en menor medida inmunoglobulina E. Todo esto dependiendo del estímulo. Al final de cuentas, la secreción de todas estas inmunoglobulinas va a ser un feedback negativo para este linfocito B que se está activando y proliferando y va a detener la respuesta. Veamos que los anticuerpos que se están secretando dependen del dominio constante para definir su nombre o su isotipo. Tenemos una estructura de inmunoglobulina aquí al lado izquierdo, que es la Y que todos conocemos, con una región FC y una región FAB. La región FAB, o es el fragmento de unión a antígeno, antigen binding, está llena de cadenas ligeras y cadenas pesadas con una región variable. Esa región variable va a ser el sitio de unión al antígeno. Y en la colita del anticuerpo, la región FC o la región o el fragmento cristalizable va a ser aquella que le dé el isotipo o el nombre del anticuerpo. Si la región FC es una cadena gamma, el isotipo va a ser una IgG. Si la región del fragmento FC es una cadena mu, el nombre va a ser IgM. Si es delta, IgD, si es alfa, IgA, y si es epsilon, IgE, como lo vemos en el esquema. Aquí está. Cada una va a tener también funciones, y de la IgG tenemos todavía 4 isotipos posibles: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 en sus distintas proporciones. Pero el IgGA únicamente va a tener 2 isotipos o 2 subtipos, IgGA1 e IgGA2, que usualmente la 2 es la que vamos a ver de manera secretada en las mucosas. Y los demás isotipos, IgM, IgD y IgE, solo tendrán un tipo de anticuerpo y una conformación en el espacio diferente. Pueden ser pentaméricas, como lo es la IgM, o monoméricas, como es la IgE. Y algunas ni siquiera tienen la capacidad de ser secretadas, como lo es la IgD, que solamente se encuentra unida a la IgD. Entonces, aquí vemos todos los anticuerpos de diferentes colores y sabores, y cada uno tiene un diferente tipo de forma de unirse al antígeno mediante su estructura, que damos que es una estructura tridimensional. Esta unión al antígeno va a depender de la secuencia de aminoácidos que se encuentren en las regiones variables, la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena ligera, y este se le conoce como parátopo.
Este sitio es el sitio de unión al antígeno o parátopo, y es el que interactúa. Aquí vemos el anticuerpo, le quitamos las regiones variables porque van a ser aquellas que reconozcan el antígeno con una afinidad. Y esta afinidad va a ser completa o va a ser parcial, dependiendo qué tanto abarquen del antígeno en cuestión. Y vemos aquí cómo la conformación espacial es importante. No es solamente un sistema bidimensional de llave y cerradura, sino que es un sistema tridimensional. Y esto que vemos en el esquema se le conoce como región determinante de complementariedad. Esta región determinante de complementariedad es el que complementa del parátopo al antígeno o al epítopo, que también lo conocemos, ¿vale? Nuevamente hacemos una recapitulación de una primera señal, que es el antígeno estimulando el linfocito B, el linfocito B presentando ese mismo antígeno a un linfocito T para hacer la respuesta timodependiente, y esto mediante la secreción de estímulos de sobrevivencia y de proliferación, como la interleucina 2, va a permitir una segunda señal que le diga al linfocito B, genera ciertas anticuerpos que dependan de estas citocinas, y él va a responder con la secreción de esos anticuerpos. Esto se le conoce como reacción del centro germinal y sucede, quedamos que en los órganos linfoides secundarios, y es lo que macroscópicamente o clínicamente podemos ver cuando hay adenopatías. Este crecimiento y proliferación de toda esta región del órgano linfoide tiene un rápido crecimiento y una rápida proliferación, y se ven como adenomegalias en estas zonas de contacto con el linfocito T y el linfocito B. Eso es la expansión clonal. Gracias a estas citocinas que estimularon al linfocito B para proliferar, el linfocito B durante su proliferación va a decidir qué tipo de inmunoglobulina secretar. Y aquí vemos los patrones de citocinas que estimulan a la inmunoglobulina que se va a secretar. Si la inmunoglobulina que se secreta es IgG, el estímulo que hizo que se produjera esa inmunoglobulina es el interferón gamma. Si queremos que se secrete IgE, el estímulo va a ser la interleucina 4, y si queremos que se secrete IgM, el estímulo va a ser interleucina 2, 4 o 5. A veces también el factor transformante de crecimiento beta, TGF-beta. Cuando es TGF-beta, vemos que se secreta de mayor medida hacia las mucosas la IgA. Y aquí lo vemos, las citocinas principales, 4, 5, interferón gamma, TGF-beta e interleucina 21, inducen o inhiben ciertas inmunoglobulinas, perdón. Es un esquema que concreta todo lo que acabamos de hablar, ¿sí? Cada una de las inmunoglobulinas pues tendrá alguna ventaja por sobre otra, por ejemplo, la capacidad de neutralización, que las principales anticuerpos neutralizadores son las IgGs y la IgA en las mucosas. También la capacidad de opsonizar o de facilitar la fagocitosis es de IgG. La capacidad de generar citotoxicidad mediada por anticuerpo por parte de los linfocitos NK es también parte de la función de las IgGs. Y si vemos la sensibilización y degranulación de los mastocitos, eosinófilos y basófilos, va a ser una función predominante de la inmunoglobulina E, ¿vale? Y la activación de complemento va a ser facilitada por la IgM o por las IgGs. Pocas de ellas atraviesan el epitelio, pocas de ellas atraviesan placenta. El epitelio o las mucosas es predominante para el IgA, y a través de la placenta únicamente pueden atravesar las IgG de clase 1 o IgG1, y casi todas tienen la capacidad de, en un evento inflamatorio con edema y exudado, excretarse o difundirse hacia sitios extravasculares, todas las IgGs e incluso algunas IgA monoméricas. Quedamos que estas tienen un receptor en la región FC en la mayoría de tejidos. Estos receptores son los FC gamma receptors o FC epsilon receptors, dependiendo de qué isotipo de colita agarren del anticuerpo. Y esto es lo que va a generar la respuesta inhibitoria que habíamos dicho, ¿vale?
Regresamos nuevamente al esquema y este es ya entonces el entendimiento de que en una respuesta primaria a un antígeno existe un periodo de latencia en donde se están activando estos mecanismos adaptativos y después de este periodo de latencia, esa respuesta adaptativa incrementa los niveles de inmunoglobulinas, IgM, IgG, si es que hubo cambio de clase. Posteriormente, en una segunda exposición, la respuesta va a ser de mayor magnitud, mucho más rápido, sin una necesidad tan prolongada de un periodo de latencia, y va a haber mayor concentración de los anticuerpos IgM e IgG o de otros isotipos, dependiendo de qué fue lo que inmunizó en primera instancia al sistema. Entonces, aquí ya lo entendemos nuevamente todo, cómo existe un tipo de reconocimiento en la prima infección y una capacidad de memoria posterior a esto. Y esta memoria permanece a lo largo de la vida. Para finalizar esta diapositiva me encanta porque tenemos nuestros tres células que ordenamos en el comportamiento de la respuesta adaptativa, una célula presentadora de antígeno, un linfocito T que reconoce el MHC de esa célula presentadora de antígeno y un linfocito B que genera la interacción B con T para generar diversos anticuerpos en el sistema. Y cada uno de esos pasos es modulable mediante ciertos fármacos como la hidroxicloroquina, que interviene tanto en el procesamiento del antígeno como en el procesamiento del antígeno, como en la presentación antigénica hacia el MHC. Asimismo, se inhiben la capacidad de activación del linfocito T con otro tipo de fármacos y la interacción B con T o la capacidad de secretar anticuerpos por la inhibición de los factores de sobrevivencia del linfocito B, como BAFF o APRIL, son aquellas estrategias que todavía tenemos y que son vigentes para el tratamiento de ciertas enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Por eso sería la última diapositiva y eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo abierto a dudas. ¿Alguna duda? Entonces, es algo muy complejo, pero creo yo que al final también les sirve para entender el concepto de programación y de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La clase que grabó, ¿nos la va a pasar? Sí, les paso todo. Es que sí hay muchas cositas que, a pesar de que yo estudié el tema, todavía me cuesta. Es difícil. Es difícil y es bonito dentro de su complejidad, pero sí, todos los esquemas, la clase, todo se lo voy a pasar y espero también darles un poquito más de herramientas. Hay unos videos de un compañero investigador que se dedica a esto, de la respuesta adaptativa y tiene videos bastante explicativos de esto. También se los mando. Muy bien. Va, gracias. Pues bueno, espero que se hayan quedado muchas dudas y las iremos viendo a lo largo de las siguientes clases. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Sí. Perfecto. Pues cuídense mucho. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, bonita semana. Igual, bye.